alabándole, estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, querida familia Vida Abundante. Sin duda hemos pasado una semana preciosa, una semana muy especial, una semana, mis hermanos, especial porque hemos contemplado la gracia, el amor, el poder, el acompañamiento de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra familia y sobre nuestra nación. Dios, mis hermanos, está pendiente de las necesidades del mundo. Dios anhela con todo su corazón la transformación del hombre, la transformación del mundo, la transformación de toda su creación. Y precisamente, mis queridos hermanos, este día domingo es el último domingo del mes de agosto. Y agosto, en el país de Guatemala, en nuestro país, celebramos el mes de la Biblia. De tal manera que hoy finalizamos, ¿verdad?, esa secuencia de temas relacionados como la Biblia, el fundamento para la transformación. Y es una gran bendición porque hemos estado aprendiendo a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, cómo puede ser transformada la vida del hombre, la vida de la familia, la vida de la sociedad, ¿verdad?, la vida del mundo y la vida de toda la creación de Dios. Ahora, mis amados hermanos, les hago la aclaración. No significa, ¿verdad?, que los meses posteriores o los meses anteriores al mes de agosto, pues uno no habla de la palabra de Dios. ¿Cómo no, verdad? La palabra de Dios es el alimento diario. La palabra de Dios siempre va a ser el fundamento para nuestra vida,
en todas las áreas, ¿verdad?, de la vida del ser humano, desde la vida del hombre. Sin embargo, mis hermanos, pues hoy terminamos pues el mes de la Biblia, el mes de agosto. Les adelanto, mis queridos hermanos, que para el siguiente mes, tanto septiembre como octubre, estaremos abordando las parábolas de Jesús. Jesús, mis hermanos, como maestro, Él utilizó diferentes métodos de enseñanza. Y Él como maestro por excelencia, cada uno de los métodos que Él empleó fueron pues eficaces. Fueron métodos que llegaron a cumplir el propósito del por qué Él utilizaba esos métodos. Dentro de esos métodos tenemos el método de la conferencia, el método de preguntas y respuestas, el método de la narración, donde incluimos precisamente las parábolas de Jesús. Y habrán otros métodos más. Así que, mis queridos hermanos, el próximo domingo estaremos abordando una de las parábolas de Jesús. Asimismo también, alégrese, gócese, hermano, porque el próximo domingo estaremos celebrando la comunión, estaremos celebrando la Santa Cena y necesitamos prepararnos, ¿verdad? Al igual que nos preparamos cada día, necesitamos estar bien delante de nuestro Señor para que podamos disfrutar la Eucaristía o la Santa Cena. Eso es el próximo domingo, que es el primer domingo del mes de septiembre. Que Dios, mis amados hermanos, nos continúe bendiciendo. Usted allí en su hogar, en su casita, en donde se encuentre, acomódese de la mejor manera posible y disponga su corazón para adorar, para exaltar a nuestro Padre Celestial en este día domingo, y que Dios hable a través de su palabra a nuestros corazones, y que a través de la música nos deleitemos, nos gocemos, y que a través de la oración también nos comuniquemos con Él. Oramos al Señor, mis hermanos, un momento. Señor, te exaltamos, te alabamos en esta preciosa mañana de domingo, en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque en tu misericordia y en tu bondad, tú nos dejaste, Señor, este precioso libro, este libro santo, este único libro, Señor, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, para que a través de ella, Señor, nosotros te conociésemos, para que a través de ella nosotros conociéramos el camino, para que a través de ella, Señor, nosotros lográramos encontrar la forma de transformar nuestra vida conforme a tu imagen, de transformar nuestra vida de tal manera que sea agradable, Señor, delante de ti, y que el mundo, Señor, y toda tu creación vivan apegada a tus mandamientos, a tus preceptos, y de esa manera tener una vida mejor sobre esta tierra. Y si disfrutamos la vida en esta tierra, bendito sea tu nombre, Señor, también la disfrutaremos en la eternidad contigo. Derrama grandes bendiciones en este servicio de adoración. Te lo suplicamos en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Sigamos gozándonos, amados hermanos, en este precioso tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Padre Celestial.
grata a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Glorifícate, Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Señor, nos unimos, Señor, en esta mañana, agradecidos contigo, Dios, agradecidos por la vida, agradecidos por tu provisión, agradecidos por tu amor, Señor. Hoy nuestro corazón, Señor, rebosa de agradecimiento hacia ti. Recibe nuestra adoración. Recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, que suba como olor fragante hacia tu trono, oh Dios. Amén. Amén. Hay gozo en nuestros corazones. Amén. Hoy hacemos fiesta.
estamos en tu presencia. Vamos. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo Siento en mis manos, siento en mis pies. siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, siento en todo mi ser. Señor, poderoso de tu voz se oirá, que no detendrá al poderoso de Israel, porque soy poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, que no detendrá al poderoso. Y de día cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Joab. Celebraremos su poder, porque es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellas verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con él las balanzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel.
Buenos días, hermanas y hermanos. Es un privilegio esta mañana estar con ustedes para meditar en la palabra del Señor, para continuar en este proceso de transformación al que el Señor nos ha llamado. Hemos tenido la oportunidad de adorar al Señor a través de las alabanzas y ahora queremos enfocarnos en otra forma de adoración, una forma de adoración en la que lo que hacemos es escuchar la palabra de Dios. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Mateo y ahí el capítulo 6 y vamos a leer los versículos del 1 al 8. El tema en el que vamos a estar enfocados esta mañana es: la Biblia es la palabra de Dios para la transformación integral de su creación. Dice la palabra de la siguiente manera: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu mano de izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Vamos a detener ahí la lectura. Les invito a que oremos un momento. Padre nuestro que estás en gloria, esta mañana con agradecimiento en nuestro corazón venimos a presentarnos delante de ti con alegría, con gozo, con la certeza, Señor, de que tú estás atento a nuestra situación, a nuestra necesidad, a nuestro interés de encontrarnos contigo. Queremos pedirte que tu palabra nos hable esta mañana y que sea, Señor, una palabra transformadora en nuestra vida, como es la característica de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay una interrogante con la que quisiera que iniciáramos esta mañana y es: ¿por qué la palabra de Dios es el fundamento para la transformación integral de su creación? Y el pasaje que leímos esta mañana nos da una ilustración efectiva acerca de la respuesta para esta interrogante tan significativa. Y quisiera expresar esta mañana cuál es el contexto en el cual nos encontramos en Mateo capítulo 6. El Señor Jesús es Dios encarnado y su nacimiento estuvo acompañado de sucesos reveladores que indicaban desde cómo sería su vida hasta cómo sería su muerte, y una muerte cruel. Para una madre cuyo hijo recién ha nacido, escuchar estas revelaciones resultaba muy significativo. Y ahí encontramos una actitud muy importante en la Madre de Jesús, la Virgen María, quien en su juventud y en su primera experiencia de tener un niño estaba escuchando esas revelaciones acerca de una vida con un propósito muy específico, pero con un final que en nuestra característica como humanos sería duro, sería cruel: la muerte. Pero todo lo que iba aconteciendo iba marcando también la vida de la Madre de Jesús, María. Y vemos en Lucas 2:19 que nos dice: María guardaba estas cosas en su corazón. El niño creció en estatura, en gracia, en sabiduría.
Y llegó un momento en el que, de acuerdo a cómo acontecía en el lugar en donde Jesús creció, que tenía la oportunidad de bautizarse. Y en ese bautismo del Señor Jesús, Él rompió uno de los primeros esquemas humanos del contexto donde Él vivía. Llega Él a ser bautizado por Juan, y Juan, que sabía quién era Jesús, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan había dicho que tras él venía uno que bautizaría con fuego, porque él bautizaba con agua. Pero Jesús llega a ser bautizado y Juan naturalmente se sorprende y se opone. Juan no quiere bautizar a Jesús y le dice: yo debo ser bautizado por ti. Pero Jesús rompe ahí uno de los esquemas que venían marcando la vida del pueblo de Israel y le dice: deja, ahora es necesario que cumplamos. Y Jesús es bautizado. Y tras ese suceso, Jesús es llevado al desierto y ahí ayuna durante 40 días, está ahí durante 40 noches y es tentado por Satanás. Pero Satanás no logra hacer caer a Jesús porque Jesús se está sustentando en la palabra de su Padre. Luego de esto Jesús regresa y Él camina por los alrededores de Galilea y ahí inicia su ministerio y Él va sanando enfermos. Le traen los enfermos para que Él los sane y Él sana. Y naturalmente cuando aparece alguien que está sanando a las personas, su vida empieza a hacerse conocida por todos. Todos están trayendo enfermos para que los sane y su fama empieza a crecer. Y es en este momento en donde Jesús camina y llega a ese lugar en donde Él expone el sermón del monte. Jesús hasta aquí ha venido enseñando de manera muy sucinta y más mostrando el poder que hay en la palabra de Dios cuando Él la expresa, cuando Él la hace efectiva. Pero ahora en el sermón del monte, recogido especialmente en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, Él expone la palabra. Y Él empieza con las bienaventuranzas, pero luego transita hacia identificar que quienes lo siguen son la sal, son la luz. Y luego aborda el tema de la ley, cuál es la forma de relacionarse con la ley. Luego cita la ira, aborda el tema del adulterio, el tema del divorcio, los juramentos y el amar a los enemigos. Con ese contexto, el capítulo 5 es recogido, pero cuando llegamos al capítulo 6, el Señor Jesús continúa enseñando y en ese versículo 8, donde terminamos la lectura, en esa primera parte suele identificarse como la parte A del versículo. Ahí vemos que Jesús dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. El gran teólogo y escritor John Stott hace un estudio sobre el Sermón del Monte y él identifica que allí en ese versículo, justo al centro del Sermón del Monte, Jesús pone la frase enfática de lo que Él quiere enseñar. No os hagáis pues semejantes a ellos. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Y qué tipo de semejanza? Eso es lo que se describe en estos primeros versículos que hemos leído. Aunque el Sermón del Monte tiene más contenido, nos vamos a enfocar en estos dos sucesos. Entonces, durante este mes hemos venido desarrollando una temática en la que hemos hecho referencia a la forma como la palabra de Dios se constituye en el fundamento de la transformación de diferentes ámbitos de la vida. La palabra de Dios, la Biblia, es la que contiene la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Y en este mes que estamos celebrando el mes de la Biblia, hemos enfatizado la palabra de Dios. La palabra de Dios es el centro de nuestra vida. Y quiero invitarles a recordar algunos momentos particulares que llamaron especialmente mi atención durante este mes. En el primer domingo, el hermano pastor nos predicaba acerca de la transformación en la persona y él decía que a pesar de que existen diferentes necesidades comunicadas de transformación, se habla de la transformación en la política, la transformación en las finanzas, transformación en la economía, transformación en la atención del medio ambiente y demás.
la transformación de el hombre como una necesidad no es atendida. Luego en el siguiente domingo hablamos de la transformación que la palabra de Dios puede producir en la familia cuando se toma como la guía, y ahí el hermano Josué nos decía, la casa como edificio no es el enfoque, sino los hábitos visibles de la familia. Transitamos con el pastor hacia el siguiente domingo y veíamos cómo influye en la sociedad, y el hermano pastor nos decía que el deterioro social se debe al egoísmo del hombre y que ese egoísmo revela la necesidad de su transformación espiritual. Y luego, pensando en esa transformación en el mundo, el hermano Francisco, el pastor de jóvenes, nos decía el domingo pasado que hay ciertas demandas que tienen que cumplirse para poder lograr la transformación. Y él decía, primero, confiar en Dios. Segundo, iluminar, ser instruidos, huir de la tentación, apartarse de la codicia y la avaricia como cosas a no hacer, pero ejercitarse en la palabra como algo por hacer. Y ahora vamos a transitar en lo que nos comunica este pasaje de Mateo 6 y encontramos ahí 3 elementos de enseñanza que debemos de valorar. Dicha estas frases o estas palabras en el lenguaje griego, pero que nosotros lo conocemos y lo aplicamos, son la ortodoxia, ortopatos y ortopraxis. Ortodoxia se refiere a la conducta correcta, a una guía de conducta correcta. La ortodoxia es una doctrina correcta, la sana doctrina. Lo que es correcto es lo que Dios estableció en su palabra. Cuando decimos una guía de conducta correcta, cuando decimos una sana doctrina, eso correcto y eso sano se refiere a lo que Dios estableció en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la que establece esos aspectos de los cuales Dios se agrada. Se agrada cuando lo hacemos y se agrada cuando no hacemos lo que Él no quiere que hagamos. Pero ¿saben una cosa? A lo largo de la historia la iglesia se apartó de esta sana doctrina. Por eso en un momento Martín Lutero llamó a regresar a la sana doctrina, llamó a una reforma, porque era necesario que se volviera a tomar la palabra de Dios, la Biblia, como la guía correcta de esa sana doctrina. Para el cristiano nacido de nuevo, la Biblia es la palabra de Dios, es lámpara en su camino. Entonces, la primera característica de la vida cristiana auténtica es una sana doctrina, la ortodoxia. Luego, ortopatos hace referencia a la motivación correcta de hacer las cosas. La motivación correcta de hacer las cosas. Jesús enseñó que en la motivación puede haber la valoración de un acto o la desvalorización del acto. Ver con codicia es un pecado consumado. Pero la codicia no es algo que los demás vean, esa es una característica que se produce en el corazón del hombre. Cuando miramos con codicia, hemos pecado. También al dar a otros o al orar, que dar y orar son prácticas deseables, cuando éstas se hacen con una motivación incorrecta, pierden su valor. Entonces, la mala motivación, cuando no hay ortopatos, cuando no hay una motivación correcta, el propósito quita el mal propósito, quita el mérito del buen acto. Y la tercera es la ortopraxis, que es la aplicación práctica correcta. Una buena doctrina y una buena motivación son insuficientes para el cristiano nacido de nuevo. Es necesario que haya una aplicación correcta. Y en este pasaje que hemos visto, Jesús no solo indica lo que no debiera hacerse, más bien indica el qué hacer y el cómo hacerlo.
Dice, mas tú cuando ores, des, ayunes o hagas cualquier acción correcta, o dejes de hacer cualquier acción incorrecta, debes hacerla con el propósito de agradar a Dios. El único motivo correcto en una práctica que la hace correcta es basada en la palabra de Dios y agradando a Dios. Entonces, con estas tres características pensemos, ¿por qué se necesita una transformación? Desde el capítulo 3 de Génesis, el hombre sufrió la caída. Cuando el hombre se sometió a la influencia de Satanás, el hombre en su mente fue esclavizado por Satanás. Y ¿saben una cosa? Cuando una persona es esclava, hay un momento en el que llega a ignorar que es esclavo y empieza a pensar que así es la vida. Las personas que nacieron esclavos no saben qué es la libertad y creen que la forma como viven es la forma como se debe de vivir. El pueblo de Israel, que pasó tantos años y tantas generaciones esclavo en Egipto, hubo un momento en el que ya no estaba consciente de que era esclavo. Empezó a pensar que así era la vida. Y necesitaba ir de esclavitud a libertad. Ir de esclavitud a libertad. Estamos pensando por qué se necesita una transformación. Y escuché un pastor que estaba dando una descripción acerca de lo que el apóstol Pablo habla de renovar nuestro entendimiento, y el pastor John Piper decía, ¿qué es libertad? Libertad es hacer lo que me gusta, cuando lo que me gusta agrada a Dios. Y miren qué interesante esto, libertad suprema es cuando hago lo que me gusta, pero eso que me gusta no tengo que ir a pagarlo al infierno. Eso es libertad. Entonces, ¿qué es transformación? Transformación es cuando en mi corazón yo logro hacer que me guste lo que debo de hacer. Cuando hago que me guste lo que debo de hacer. Es que la mayoría de las personas, el hombre natural, como lo define el apóstol Pablo, vive haciendo lo que le gusta, pero lo que le gusta no agrada a Dios y cree que está en lo correcto y no está consciente que es esclavo. Entonces, nosotros necesitamos ser transformados. Veamos lo que dice la palabra en el libro de Efesios. En Efesios 4, 22, 23 dice de la siguiente manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y este pasaje, como lo explica el pastor John Piper, es un pasaje no fácil de entender. Sin embargo, claramente indica la necesidad de una transformación. Al ser renovados, vamos de la condición de esclavos a la condición de libres. Una libertad en la cual me gusta lo que debo de hacer, cuando lo que debo de hacer agrada a Dios. A través de otra interrogante intentemos encontrar la respuesta a aquella interrogante que habíamos planteado al inicio. ¿Por qué la palabra de Dios es el fundamento para la transformación integral de su creación? En la creación de Dios, el hombre, varón y hembra, como lo describe el Génesis, son lo principal. Están diseñados poco menores que los ángeles y diseñados para tener una relación con Dios.
Dios es un Dios relacional y Él quería relacionarse con su creación. Y por eso al hombre lo diseña con las características con las que lo diseñó, para ser semejante a Dios y poder tener relación con Él. Toda la naturaleza que Dios creó es preciosa. En cada una de las creaciones que Dios hizo, dice el Génesis, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero no tenía relación con eso, como la tiene con el hombre. El hombre fue diseñado para tener relación con Dios y fue dotado de autoridad para sojuzgar la tierra. Es que en la tierra todo es influenciado por lo que el hombre hace. Y por eso, el llamado de Dios al nuevo nacimiento, necesario para la transformación, es para toda la humanidad. Porque todas las personas estamos impactando con nuestras actitudes la creación de Dios y todos estamos siendo influenciados por nuestros actos. En la secuencia que trajimos este mes pudimos observar cómo el hombre, con sus características, influye a la familia. La familia, con sus hábitos, influye a la sociedad. Y la sociedad, con sus características, impacta en todo el mundo. Entonces, el llamado de Dios al nuevo nacimiento, a la transformación por su palabra, es a toda la humanidad. Veamos lo que dice 2 Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiero reiterar esto, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para proceder al arrepentimiento es necesario que tengamos una sana doctrina. La sana doctrina llama al arrepentimiento. Cuando la doctrina no es una sana doctrina, no llama al arrepentimiento. Pero es necesario tener la motivación correcta. Si no tenemos la motivación correcta, dice el apóstol Pablo que incluso algunos predicaban con propósitos de contienda, o algunos predicaban con propósitos de vanagloria, de verse ellos como los más importantes, cuando en realidad el propósito de nuestra vida debe de ser que Dios se agrade de nosotros. Ni siquiera estamos urgidos de agradar a los demás. Si agradamos a Dios, estamos en lo correcto, porque todos los que agradan a Dios se congratularán con aquellos que agradan a Dios. Satanás no se agrada de que nosotros agrademos a Dios. Entonces, con esta sana doctrina y con esta buena intención, tendremos una práctica basada en esa doctrina y en esa intención, y es entonces que nuestra transformación va a impactar a las otras personas, a la familia, a la sociedad, aún al medio ambiente, al mundo entero. El impacto es integral. Ahora, esto requiere, mis hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios. Pero miren ustedes que cuando uno lee la palabra de Dios, puede leerla de dos formas. Uno puede leer la palabra de Dios para obtener de ella información. Muchas personas leen la palabra de Dios para tener información, incluso para rebatirla. Pero lo que tenemos que hacer es leer la palabra para obtener de ella transformación. ¿Y cómo obtenemos transformación? Haciendo lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Quiero regresar a un personaje al cual me refería al inicio, María, la que guardaba todas las cosas en su corazón. Y ella, a través de una experiencia que tuvo en el inicio del ministerio del Señor Jesús, nos comunica la forma de hacerlo. Quisiera que escucharan un momento esta presentación a través de un video, y quiero pedirles que pongan énfasis en lo que las palabras ahí dichas van diciendo.
De repente, María, la madre de Jesús, trajo a donde él estaban a los siervos y les dijo: hagan todo lo que él les diga. Simplemente se fue, segura de que él resolvería el problema. Jesús hizo que llenaran 6 cántaros con agua y que llevaran de esa agua al mayordomo. Se había convertido en el vino más exquisito que se puedan imaginar. Nadie pensó que Jesús sería capaz de hacer eso. Nadie, excepto su madre, esta extraordinaria mujer. ¿Qué impacto tuvo en mi vida? Su conocimiento acerca de lo que la obediencia simple y constante a Dios puede hacer me enseñó una de las mayores lecciones. Si alguien quiere hallar gracia delante de Dios, debe seguir el ejemplo de esta mujer. Ella lo vivió en carne propia. ¿Qué hice yo? ¿Cómo llegué a ser a quien Él eligió para bendecir? Porque fue a mí. ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué cosa tengo yo? ¿Qué cosa he hecho yo para mover a quien da bendición? Esto es lo que puedo decir, y este es mi modo de vivir. Lo que Él te diga hacer, hazlo. Lo que Él te diga hacer, hazlo. El agua en vino será, vista el ciego tendrá. Lo que Él te diga hacer, hazlo. Hazlo, hazlo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más puedo decir para que des tu vida a Dios y pueda Él vivir en ti? Esto es lo que puedo decir, y este es mi modo de vivir. Lo que Él te diga hacer, hazlo. Lo que Él te diga hacer, hazlo. El agua en vino será, vista el ciego tendrá. Lo que Él te diga hacer, hazlo. Hazlo, solo hazlo. Quiero invitarles ahora a que oremos un momento y terminemos de esta manera. Habremos de orar por 3 cosas, 3 peticiones, 3 identificaciones. La primera es agradecer a Dios por su gracia transformadora a través del Señor Jesucristo. La segunda es que pidamos la transformación de nuestra vida conforme a su palabra y que renueve nuestro entendimiento. Y tercero, pidamos que en este tiempo de pandemia demos testimonio de nuestra transformación, que tengamos la visión de Dios, que nos enfoquemos en ella y que podamos ser perseverantes en su palabra. Y así orar e interceder por otros, por aquellos que están enfermos, para que sean restaurados en su salud, pero también para que nos proteja de esta enfermedad
y nos ayude en otras necesidades. Oremos, hermanos. Amante Dios que estás en gloria, esta mañana te damos infinitas gracias porque nos has permitido la oportunidad de acercarnos a tu palabra y obtener de ella la guía que necesitamos. Gracias por la palabra con la cual nos has provisto para tener una guía en nuestro caminar. Gracias por las personas que han trabajado en la preservación de la Biblia y llevarla a diferentes lugares, en diferentes idiomas y en diferentes formas. Gracias, Padre, porque este medio de gracia permite que las personas puedan acceder al conocimiento de tu palabra. Queremos pedirte que tú nos ayudes a ser transformados en nuestra vida conforme a tu palabra, que seamos renovados en nuestro entendimiento. Reconocemos que la transformación es un proceso constante en nuestra vida y que alcanzaremos la perfección cuando tú nos lleves a tu presencia. Pero queremos caminar en un proceso de transformación perfeccionadora constante. Ayúdanos en esto, Señor. Y queremos pedirte también que nos ayudes a que en este tiempo de pandemia en que estamos experimentando tantas dificultades, tantas adversidades, en los que la manifestación de la muerte física se ha hecho tan visible, tan palpable, nosotros podamos ser comunicadores de la transformación que ha obrado en nuestra vida, que demos testimonio para que otros puedan también alcanzar esa transformación en su vida. Reconocemos, Señor, que esa es tu visión. Ayúdanos a enfocarnos en ella y a ser perseverantes en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos asistas para que podamos interceder por aquellas personas que están contagiadas y que a cada persona que en su actividad está al alcance de interceder por otro que puede estar contagiado, tú lo protejas. Sabemos que nuestro pastor está realizando este tipo de labor. Te pedimos que lo protejas a él y a quienes le acompañan, a quienes hacen esta labor. Y pedimos, Señor, tu sanidad para nuestros hermanos y hermanas que están contagiados, para que tú les sanes, para que tú obres en ellos y que tú protejas también del contagio, pero que nos asistas también en otras necesidades, como la necesidad de trabajo, la necesidad de fuentes de provisión, la necesidad financiera, pero todavía más necesario, Señor, que nos ayudes a no perder la comunión contigo, a no caer en la frialdad espiritual. Todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Entonemos juntos el himno 314, Cuando Él vino a mi corazón. Mi
Himno 172, la historia de la cruz. Himno 156, Victoria en Cristo.